Ok, muy buenos días para todos los hermanos que nos acompañan en esta mañana, los que están acá presentes y los hermanos que nos están acompañando a través de esta vía del Zoom. Y al mismo tiempo a los hermanos que van a escuchar a través de la grabación de estos videos que estamos todas las semanas llevando a las redes a través de YouTube, de Facebook, de Telegram, de Instagram y de TikTok. Sea el mismo Dios tratando con cada uno y dándole entendimiento y revelación para comprender las escrituras. Mi nombre es el pastor Arturo Párraga. Estamos en Venezuela, Estados Unidos, en la ciudad de Maracaibo. Le repito mi correo que es aparraga62@gmail.com y visionfinal.lft@gmail.com. También mi número telefónico 0424, disculpen, más 58 424 617 6198 y más 58 564-5917. Esperando que Dios les bendiga y orando por ustedes, los que están escuchando estos videos y viéndolos, que sea de gran bendición y usted pueda aclarar su mente, su sentido y su fe sea reafirmada en la verdad y no se deje engañar. Como les dije otras veces, los creyentes piensan que el diablo no te muestra una visión y te engaña. Se la mostró a Eva y nos trajo como resultado lo que estamos ahorita viviendo, bajo la muerte, bajo la influencia del pecado. Y al mismo Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, dice que le llevó al pináculo del templo, le llevó a un monte alto y le mostró varias visiones. Y muchos creyentes, ministros, caen en este gravísimo error, en una visión que no proviene de Dios. Hoy queremos hablar como tema, para cerrar esta parte que venimos hablando del cuerpo de Cristo, como señal de doctrina, que es la sustancia misma de Dios. Hemos hablado de la ley del pecado, de la naturaleza de su cuerpo, de la identidad visible de Dios, y hemos disertado varios temas, inclusive la involución y la evolución de Dios, desde que antes todas las cosas existieran. Hoy queremos hablar de un tema que en el mundo romano o trinitario, vamos a decirlo así, porque la iglesia romana es más clara con este tema que la iglesia dogmática reformista trinitaria. Son las mismas iglesia católica, pero desde el mundo cristiano que se confunde con el mundo cristiano verdadero. Son las hijas de la ramera. Y disculpe que se lo diga, se lo estoy diciendo para que usted salga de él. Y uno de estos temas importantes, aparte de Dios como único ser y no como tres personas, como el Dios único, hoy vamos a hablar sobre el bautismo y el efecto que produce en el creyente y en la vida del hombre. Entonces, hoy vamos a hablar del bautismo y lo vamos a hacer hoy en la primera fase, en la primera parte. Vamos a tratar de grabar dos enseñanzas largas porque es un tema muy importante y desde el punto de vista mío, es el punto de vista más importante en la vida de todo creyente. Sin esto, usted no entrará en el reino de los cielos. Sin esto no hay perdón de sus pecados. Y sin esto usted no será limpio, ni purificado, ni santificado, ni justificado. Hoy vamos a la primera parte de este tema. Y voy a iniciar en el Nuevo Testamento, que vamos a hablar es del Viejo hoy, de lo que contiene los libros antiguos, los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y algunos de los profetas. Y vamos a iniciar hoy con el tema de lectura en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. Así que le invito a abrir su Biblia y que lea juntamente conmigo el capítulo 3. Y dice lo siguiente. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Recuerda esto, hermanito. La Biblia dice: todo lo que hagas, de hecho, de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús. No en esa tesis diabólica romana del siglo IV. Y la gente dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una mentira, la mentira más grande del mundo. Esa tesis no existió sino hasta el siglo IV, ordenada por el emperador Teodosio y llevada como un dogma, el dogma niceniano hasta el día de hoy, que funciona en las iglesias que adoran su ídolo, la Trinidad. Vamos a leer en el nombre de Jesús.
Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de él. Ok, tenemos este texto que lo vamos a tomar como fundamento. Y quiero explicar lo siguiente para iniciar esta sección, la primera parte. Cuando el Señor habla con Nicodemo, tomo esta referencia porque en el mundo romano trinitario, reformista y apóstata, vamos así, de los principios de la madre iglesia romana para ellos, a diferencia de la iglesia romana sí considera el bautismo como algo primordial, de tal manera que da un valor que si una persona no ha sido bautizado en la forma romana trinitaria del Padre y del Espíritu Santo, no pertenece a la iglesia. Si se muere, no le hacen velorio, no tiene ningún derecho, inclusive le bloquean hasta la entrada a las instituciones y colegios y todo lo que tiene que ver referente al mundo católico romano. Pero en el mundo trinitario anulan el bautismo, es decir, son todo lo contrario. El bautismo carece de valor, no tiene significado, no produce ningún efecto, no hace nada. ¿Ves? De tal manera que cuando se muere un creyente, estos pastores que los que matan a la gente es al mismo infierno, de dos maneras distintas. Primero con un bautismo falso y de segundo que si no se bautizan, no importa, está en el cielo y te nombran al ladrón de la cruz para ponerte un ejemplo. No voy a hablar del ladrón de la cruz todavía, lo voy a dejar para que desenlazar esto más adelante. Y te dicen que el bautismo es un mero ritual, que es un mero sacramento. Pero te digo una cosa, el Señor Jesús está diciendo otra cosa allí. Está dando un mandamiento y está dando una orden y está estableciendo un fundamento que déjeme decirle que no es nada nuevo. Ahora vamos a hablar del pasado. Y está diciendo a Nicodemo que el que no nace de nuevo, dice, no verá el reino de los cielos. Y luego, cuando Nicodemo dice, escuche bien esto, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Déjeme explicarle que no es de allí donde tú procedes de tu padre. Y todos los seres humanos, todos los hombres procedemos es de Adán. Aún Eva procede de Adán. Simplemente que cuando Dios abre la carne en su lugar, separa inclusive la carga genética, creando un cuerpo, el cuerpo de la mujer, como un receptáculo para que la tierra y los seres humanos se multipliquen. Por eso le digo, lea Génesis 1 y Génesis 2, no confunda la acción con la visión. Génesis 1, la visión de la creación del hombre y la mujer. Y luego Génesis 1, 2, 3 y 4 es la acción de lo que sucedió realmente. Dios no los creó juntos, los creó separados en el tiempo. Y la mujer fue sacada de Adán. Adán, como le dije la vez pasada, no tenía ni mamá, ni le dieron teta, ni le dieron tete. Ninguna de esas dos cosas. Y cuando hablamos de volver, no se refiere a volver al vientre de su madre. En este caso había que volver a Adán. Pero como Adán pecó y fue destituido, y con él, todos nosotros, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. El mismo Señor en su ministerio, cuando usted lee las cartas de Pablo, le recomiendo Hebreos capítulo 6, capítulo 10,
donde dice que el Señor nos abrió un camino nuevo a través del velo de su carne, de Hebreo 6 y 10. Y en el otro capítulo dice que nosotros fijamos el ancla de nuestra alma, es decir, estabilizamos nuestra alma, dice, detrás del velo, es decir, dentro del Señor. ¿Qué hacemos? Cuando un creyente nace de nuevo, entra de nuevo, ahora en el otro lado. De lo cual en la ley, dentro de las leyes que Dios da la ley de la sustitución y de la ley de la restitución. Es importante que usted entienda esto. Quizás la ley de la sustitución no le suena a usted mucho, y la ley de la restitución, que implica es restituir, volver las cosas a su lugar, y la ley de la sustitución es que siempre, según el ordenamiento de la ley, Dios designaba a alguien para que supliera la función de otro. Le pongo un caso. El caso de Ruth y Noemí y de Boaz. Esta mujer que había enviudado necesitaba ser restituida. Escuche bien. Pero había alguien que restituía. Y en este caso, que el hombre rico de aquel momento, que era Boaz, que tenía grandes siembras, él la quería para él, porque hubo un encuentro entre ellos una noche de descanso, no sexual, sino que ella quitó sus zapatos, su calzado, y sobó sus pies y le brindó reposo al hombre. Este hombre quiso restituirla, pero tenía un pariente que tenía un rango superior en cuanto a la ley, y él no lo podía hacer, quedaba privado. Cuando habló con su pariente, el pariente quería, pero después por las condiciones de tomarla como mujer, él se privó de esto porque ya tenía su hogar, su esposa. ¿Y qué hizo? Transfirió, es la sustitución, el derecho de restituir a Boaz. ¿Y qué hizo Boaz? La sustitución. ¿De quién? Del que redime. ¿Me estás entendiendo? Como Adán no nos proveyó un hijo sin pecado y sin mancha y libre de contaminación, porque no engendró hijos con Eva, sino hasta después que fueron expulsados del huerto, después que pecaron. El mismo Dios, tomando forma de siervo, como lo hemos dicho, toda esta serie que venimos anunciando, él se dio en sustitución para sustituir a Adán y para proveernos una vida nueva y para poder ahora entrar en él. No es en la madre que iba a entrar Nicodemo. Todo creyente entra en Cristo. ¿Dónde? En el camino nuevo que nos abrió a través del velo de su carne como una puerta para entrar en él, dentro de él. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados. Dice que somos crucificados juntamente con Cristo, que morimos juntamente con él, que somos sepultados juntamente con él y que resucitamos juntamente con él. Esta palabra juntamente es del verbo jama, de la palabra tiempo, tiempo eterno, para que usted lo comprenda. Y le estoy dando ahorita es un matiz, un toque, para que su mente empiece a pensar. Escuche bien. Para muchos esto carece de valor. El bautismo, para muchos, es lo más importante que hay, porque es la primera fase de que un creyente entra en restitución. Primero, cuando sus pecados son perdonados y entra dentro del cuerpo de Cristo. Y segundo, cuando es lleno del Espíritu de Dios, porque ahora no solamente Él está en Cristo, sino Cristo en Él, como dice Pablo en la carta de los Romanos. Si el Espíritu de Cristo mora en vosotros, Él también vivificará vuestros cuerpos mortales. Pero vamos a hacer un retroceso para que explique usted el efecto. ¿Entiende usted el efecto? ¿Y por qué Dios nos mandó a bautizar? Cuando leemos el libro de Génesis, en el principio, la primera manifestación de Dios visible en la visión que le muestra a Moisés en el monte para escribir el libro de Génesis. Recuerde, ahí no estaba Moisés. Moisés está en Éxodo, en Levítico, en Número y en Deuteronomio, pero Moisés no existía en el tiempo del Génesis. ¿Está entendiendo? Dios lo llevó a la visión, como hizo con Juan en la visión apocalíptica en la semana final, que le mostró todo lo que iba a suceder
con fechas, detalles y todo lo que va a suceder en la semana final, en el Apocalipsis, en las 7 trompetas, en las copas de la ira, en los 7 truenos y en la acción de los 2 olivos. Ahora miren lo siguiente. Cuando le muestro la visión, lo primero que dice Génesis es la manifestación primaria de Dios. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto está en Génesis 1, verso 2. Luego, vuelve a hablar de las aguas para que usted entienda lo importante de esto. En el huerto del Edén, en el capítulo 2, del 8 al 14 de Génesis, nos dice que el huerto está rodeado de agua, porque dice que el huerto se encontraba entre 4 ríos. Correcto. Esto quiere decir, y quiero que usted entienda bien, si el huerto está rodeado por 4 ríos, no hay manera de entrar en él, sino a través de las aguas. Y quiero aclarar algo para que usted lo pueda entender. Cuando la Biblia dice que Dios trajo al huerto al hombre que había creado, la palabra implica que no es algo que Adán hizo por sus propios medios. Es decir, que no fue que él entró en el huerto, sino que Dios lo trajo. No fue que Dios le dijo, ve al huerto que planté, sino dice que Dios lo trajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la entrada de Adán en el huerto fue de una manera sobrenatural dada por Dios. Usted dirá, eso no puede ser. Vamos a ver la Biblia. ¿Ve? Dice la escritura lo siguiente, para que usted tenga idea. Felipe, uno de los discípulos de los 7, dice que el Espíritu del Señor le dijo que fuera al desierto, y cuando fue al desierto, iba saliendo un hombre de renombre que era importante en el reino de la reina de Candace, y dice que le dijo el Señor, júntate al carruaje. Y después que usted ve toda esa historia que le habló desde el libro de Isaías 53 y lo llevó hasta el bautismo, no se había escrito ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni las cartas de Pablo, ni el libro de los Hechos. Después de esta conversación que bautiza este hombre, dice la escritura que Felipe fue transpuesto y se consiguió en la ciudad de Azoto. No dice que se fue caminando. Esto le quiero decir porque para que Adán entrara en el huerto, escucha bien, Dios lo trajo. ¿Me está entendiendo? Ahí no dice que había un túnel, ni que había un puentecito, no había nada de estas cosas, no existía. Dios lo trajo y atravesar, escuche bien, cruzar el Éufrates, que era el que, si viene de los territorios de Jerusalén, de Israel, está hacia la parte oriental, se lo va a conseguir de frente, y el río Éufrates es un río caudaloso. Y de paso, usted no está viendo la historia, el papel protagónico se está secando proféticamente para que se cumpla lo que viene. El Apocalipsis, y es la señal de la tercera guerra mundial, donde muere la tercera parte de los hombres. Escuche, tenemos un poco más de 7.000 millones de personas. Estamos hablando de la muerte de más de 2.500 o 2.400 millones de personas. Haga usted sus números. No se podía entrar sino a través de las aguas. Te estoy poniendo esto del agua para que usted vea la relación y las manifestaciones de Dios y su relación con las aguas, lo importante que es. Sin embargo, cuando no se estudia esto y se deja pasar por alto o se rechaza todas estas cosas que Dios hizo, usted tendrá una confrontación con Dios. Y no para bien, porque esta confrontación con Dios, como muchos que han muerto, que están en el Seol, llevando palos por transgresores, infieles, desobedientes, desleales, y con la doctrina de Coré, que es la doctrina de la contradicción, que contradicen no solamente al hombre de Dios, sino contradicen a Dios mismo. ¿Qué quería Coré? ¿Y en qué rebeldía entró? Que él creía que podía hacer mejor cosas que Moisés y que sabía más que Moisés y que él podía suplantar a Moisés y que lo haría mejor. Escuche bien. ¿Dónde terminaron? Correcto. Con los 250 príncipes en el cielo.
En el huerto, no, la tierra se abrió y descendieron vivos, es decir, en su cuerpo, al cielo. Y todos estos hombres que han muerto, y en esto quiero ser, escucha bien, hermanito, y no te molestes conmigo. No voy a poner un pañito de agua caliente a la gente, porque la gente te pregunta, mira que mi papá se murió, mi mamá, mi tío, mi hijo se murió y no nació de nuevo, pero que él creyó en el Señor cuando se estaba muriendo. Mire, déjese ese idiotez, ese cuento chico. Si usted no nace de nuevo, del agua y del Espíritu, usted no va a entrar, ni entrará. Y aquel que te puede hacer entrar, aquel que dice que es la puerta, aquel que dice que es el camino, aquel que dice que es la resurrección y la vida, le dijo Nicodemo, no entrarán. Se murió, no lo vas a ver más. ¿Me estás entendiendo? Porque ese ya descendió, o esa ya descendió al cielo. Y de ahí no saldrá, sino hasta después de 1000 años, en el juicio del trono. ¿Está entendiendo? Donde dice la Biblia que un libro fue abierto y otro también. Y no crean que le va a ir muy bien. ¿Está entendiendo? No te va a poner pañito de agua caliente. Se murió, se condenó. Que el ladrón de la cruz, vamos a hablar del ladrón de la cruz en su momento. Pero te voy a dar un toque. El Señor dio mandamiento después de la resurrección. ¿Estás entendiendo? Y la ley no culmina en la cruz. La ley culmina en la resurrección. ¿Estás entendiendo? Y todavía faltaba un espacio de 40 días para que se cumpla lo que estaba escrito, como dice el apóstol Pablo, dice que obtuvo eterna redención. Ok, cuando vemos aquí, dése cuenta de que Adán, para devolverse al huerto, dice que Dios lo sacó por los lados del oriente, es decir, que lo transfirió, dice que Dios lo sacó, escuche bien, no dice que le dijo que se fuera, no confunda el lenguaje. Dios no le dijo a Adán, vete del huerto, porque si dice vete del huerto, tiene que irse caminando y nadando, cruzar el Tigris, no el Éufrates. Entró por el Éufrates, Dios lo transfirió, lo trasladó, lo transpuso. Y usted dirá, esto no puede ser, esto no es nuevo, mi hermano. ¿Dónde está Elías? Elías fue transpuesto al cielo. ¿Dónde está Lot? Él fue transpuesto también. Así que no se caiga cuento chino. ¿Entienden? Métale al lenguaje. Analice la forma de hablar como está escrito. Dice que Dios trajo al hombre que había creado. Y luego dice que Dios lo sacó. ¿Cómo lo sacó? De la misma manera que lo trajo. Ahora Adán, para regresarse, tenía que cruzar el Tigris nadando. Pero había un problemita ahora. Que ahora los cocodrilos, los caimanes y todos los animales se lo podían comer. ¿Por qué? Porque perdió la condición de cobertura y del cerco de Dios. Y usted dirá, es que esto no es así. Pregúntele usted a Job si no es así. Cuando el Señor le dijo al diablo, no ha visto otro como mi siervo Job, no le has visto. Y el diablo le dijo, es que tú le tienes una cobertura. Y le dice, quita esto de él para que tú veas. Y ahí fue cuando le hirió a su familia y luego le hirió en la carne bajo un permiso de Dios. Le hirió, le dijo, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Esta cobertura de Adán, perdida, también la perdimos nosotros. En Cristo es restituida. Yo mismo lo he vivido. ¿Estás entendiendo? Bajo una protección que Dios me ha guardado muchas veces del peligro, de la muerte y de circunstancias peligrosas. Porque cuando lo miro en retrospectiva y viendo las señales, muchas veces con la misma voz audible de Dios, en visiones que Dios me ha puesto para ver cosas antes de que me sucedan, me he librado de tal. Quizás usted no cree lo que le estoy diciendo, pero yo de lo que digo tengo pruebas y testigos, que es lo mejor de todo. Ahora fíjate esto, para regresar a Adán, ya que regresar a través de la sangre. ¿Y qué? ¿Cómo regresaba? ¿Cuál era el interés de regresar? Mira lo que Dios dijo. Si él regresaba, iba al huerto, tenía que ir al medio del huerto donde estaba el árbol de la vida. ¿Y cuál era el efecto que iba a producir si él cruzaba el agua?
para que entienda lo que es la enseñanza, el bautismo y su efecto, que él hubiese podido comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Por supuesto, el huerto estaba protegido, el camino, con querubines y una espada encendida que se revolvía, guardando el camino del árbol de la vida. ¿Me está entendiendo? La sentencia de muerte ya estaba planteada. Pero si Adán se ofrecía en sacrificio y detenía a la muerte y el simiente injertada en él de la ley del pecado, Dios le iba a matar, la espada le iba a matar. ¿Me están entendiendo? Pero Dios le iba a resucitar. ¿Por qué le iba a resucitar? Porque comprendiendo a Adán, escucha bien, porque tú no comprendes lo que pasa dentro de tu cuerpo, ni lo que pasa entre tu vida, ni los conceptos doctrinales de Dios, y lo que implica el bautismo, el nuevo nacimiento, para que tú lo entiendas. Si Adán se ofrecía el sacrificio a él, volviendo al huerto, arriesgándose a todo, a cruzar el Tigris, en contra de caimanes, serpientes, tigres, leones, en contra de lo que sea, dispuesto a ir al camino que iba al árbol de la vida y dispuesto a que la espada lo matara y confesarle a Dios que había pecado, reconocer su falta, su insulto hacia Dios y su ofensa y hacia la mujer que Dios le había dado, porque culpó a la mujer y culpó a Dios, y dispuesto a detener en él, escuche bien esto, a detener en él el poder y el efecto de la muerte en los hombres, y no permitir que la muerte y el pecado pasaran a todos los hombres, sino detenerlos. Ojalá me entiendan, porque la Biblia dice que por el pecado de un hombre entró la muerte a todos los hombres. Ahora, si él detenía esto en él y se ofrecía el sacrificio por causa de la muerte y del pecado, la detenía en él, no era transferida, porque nadie hubiese nacido con la ley del pecado y con la muerte. Y Dios nos hubiera resucitado a todos nosotros juntamente con él. Como no lo hizo el Señor Jesús, sí lo hizo el nuevo Adán. ¿Y qué dice la Biblia? Que resucitamos juntamente con él. Y la espada que estaba guardada guardando el camino que iba al árbol de la vida para comer de él y vivir para siempre. Dice la Biblia ahora que el Señor, como el nuevo Adán, hizo todo esto. Dice que nos abrió un camino nuevo. ¿Estás entendiendo? Nuevo y no de Neos ni de Naconaime. Nuevo es sin estrenar. En este caso, porque Adán nunca lo utilizó, nunca se regresó, nunca se devolvió, nunca se arrepintió, nunca pidió perdón, nunca reconoció. ¿Me estaba comprendiendo? Usted dirá, no es importante el bautismo. Vamos a seguir adelante para que usted pueda entender. Todos nuestros padres antiguos, Abraham, Isaac y Jacob, fueron hombres cavadores de pozos. Y un pastor tiene que convertirse en un cavador de pozos. ¿Para qué? Para poder llevar a las ovejas que Dios le da, donde hay aguas limpias y de reposo, que puedan saciar su sed y saciar el alma. Muchos de ustedes que escuchan a través de las redes, los que han estado conmigo, siempre tienen problemas cuando van a otra congregación, cuando escuchan más de lo mismo, de dogmas, tradiciones y tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque yo me he convertido en un cavador de pozos, buscando, indagando, investigando, orando, escudriñando las escrituras, para no dar de beber cosas que producen muerte o que te detienen en dogmas y tradiciones. Seguimos aquí con la sala. Luego Dios hace juicio. Después que el hombre peca, 1656 años después que Adán fue expulsado del huerto del Edén, el día 17 del mes de Yesbán, segundo mes de la forma del primer calendario que Dios hace, que es el que Dios modifica en el libro de Éxodo, que convierte el mes primero en séptimo y el séptimo en primero, comienza el diluvio. Y le pregunto, escuche bien, para que entendamos la relación entre la sombra y la imagen. Como le he dicho muchas veces, se los digo diciendo a los hermanos que me están escuchando por primera vez, los que no me conocen,
los que no han estado bajo mi tutela como pastor, lo que no tiene sombra en la ley y que aparece escrito en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, que hay una adulteración de más de 5.300 textos falsificados en la Biblia, lo que no tiene sombra es mentira, no existe. Como les dije, lo de la palomita del bautismo y esa imagen que le han dado a la tercera persona de la Trinidad de una paloma, y les repito, era el nombre y la identidad de una diosa muy antigua babilónica llamada la diosa la paloma, la diosa del Espíritu Santo. Su leyenda y su historia está en las redes. Bájela, búsquela y léala. Se llamaba Maía. Y después le metieron la R de Miriam y ahí le están adorando a María, una diosa egipcia, babilónica, pero ascendencia egipcia. Ok, escúcheme. Cuando Dios decide acabar con el pecado y por efectos con el hombre, para que usted lo pueda ver con claridad, ¿qué decide Dios? Enviar fuego, enviar un terremoto, enviar un volcán, enviar un huracán, o acabar con el planeta, o matar al hombre de hambre. Dios no decide eso. Dios decide extraer agua. ¿Está entendiendo? Agua. Agua que desciende del cielo y agua que asciende desde los más profundos de la tierra. Es decir, la doble porción de agua, una de abajo y otra de arriba. Cuando usted va a Génesis, como le expliqué en una de las grabaciones, el planeta estaba congelado. Es decir, que había agua subterránea congelada, agua superficial, como lo que fueron los ríos y los manantiales en aquella época en los lagos, y agua en la atmósfera. Y el planeta entró en criopreservación o criogénesis. Para que usted entienda la importancia, lo importante que es el agua. Es más, nuestro cuerpo es un 70% agua. Y Dios trajo juicio sobre el planeta y lo trajo a través de las aguas. ¿Qué hicieron? Las aguas acabaron con todos los seres vivientes. ¿Cuáles eran los únicos seres que no estaban en el arca? En el arca había todas las especies. Lo único que no metió en el arca Dios fue pescado. No metió peces, ni ballenas, ni tiburones. A eso los alimentó y bastante. Y usted dirá, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Bueno, prepárese porque en Apocalipsis no va a ser así. En Apocalipsis está invitando el Señor a las aves de rapilla, al gran festín, para que coman carnes de reyes, de príncipes, de líderes, de ministros, de pecadores. ¿Están entendiendo? Ahora les toca a ellos. Primero los de abajo, los de las aguas, ahora los de arriba. ¿Qué trajo Dios con las aguas? Juicio. Es decir, que el acto de Dios, inundar el planeta, fue un acto de ¿qué? De justicia. La justicia que Dios procura. La justicia que sacia a Dios. La justicia que lo complace. Usted dirá que lo complace. ¿Sabes por qué? Porque Dios es sabio. ¿Está entendiendo? Y Dios no tolera, desde un punto de vista, para que usted entienda, el pecado. Lo tolera usted como pecador gracias a su amor y a su misericordia. Y le extiende un plazo en el tiempo. Ahora fíjate esto. Vámonos ahora a la imagen misma. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, ¿dónde lo comienza? En el Jordán, en las aguas. Y fíjate esto, que te estoy hablando del juicio de Dios y de su justicia. Cuando Juan le vio y vio que venía para ser bautizado también, Juan se opuso, hizo resistencia, no quería bautizar. Y Juan en su humillación, recuerda que era difícil encontrar un hombre con las condiciones de Juan, de su corazón, de su conocimiento, de su disposición, que estaba ofreciendo su propia vida en sacrificio.
porque él era el hombre encargado, designado por Dios para abrir el camino. Y sabía que llegó su momento y se encontró con el Señor 6 meses después que comenzó su ministerio. Se consigue y le dice Juan al Señor: en vez de yo ir a ti, tú vienes a mí. Le está diciendo que le está reconociendo su santidad, su esplendor, su naturaleza, sabiendo que no tenía pecado ni correspondía a este orden de naturaleza. Tú vienes a mí. Y el Señor fue muy claro y le dijo: Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Esto para que usted entienda lo que pasó en el diluvio. ¿Qué hizo el Señor en el diluvio? Un acto de justicia. Y dice que su siervo Noé era un hombre que afligía su alma por la nefasta conducta de estos hombres del mundo antiguo. ¿Ve? Y halló gracia. Él, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus mujeres, fueron los únicos que fueron salvos y entraron en el arca. Escuche bien, para que usted entienda dónde está el arca que te puede salvar. Es decir, donde tú puedes entrar. Allá, en aquel tiempo, a través de las aguas y por medio de las aguas, entraron en el arca que Noé construyó como proveedor para la salvación de su casa. Ahora el Señor Jesús colocó su cuerpo, el arca del nuevo pacto, para que usted lo entienda, para que nosotros entremos en él y podamos subsistir a través de las aguas. ¿Está entendiendo lo que les quiero decir? ¿Qué hizo el arca? Se movió sobre las aguas. Vamos a Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sobre las aguas. Y de paso déjeme decirle que el Señor Jesucristo también apareció en el mar de Galilea sobre las aguas, para decirte que él es el mismo de Génesis, el mismo que anunció David como profeta en los Proverbios, Salomón. Proverbios capítulo 4 dice que él ató las aguas en un paño y los vientos en un puño. Ahora fíjate esto, ¿qué hizo Juan? Bautizar. No porque era para perdón, porque ese bautismo no era para perdón. Y quiero aclarar esto. El bautismo que practicaban los judíos por la forma y el nombre de obluciones correspondía a las leyes de la purificación. Estas leyes tienen su primera fase en el capítulo 19 del libro de Éxodo, que es cuando Israel, después que sale de Egipto, de su recorrido hacia Egipto, durante 91 días, salieron el 14 del mes de Abib y llegaron a la península siniática, a los bordes y cerca del monte Oreb, el día 14 del mes de Tamuz. Primeros 30 días, del 14 de Abib al 14 de Iyar. Los segundos 30 días, desde el 15 de Iyar al 14 de Sivan. Los terceros 30 días, desde el 15 de Sivan al 14 de Tamuz. Ahí llega. Y cuando usted lee ese pasaje de Éxodo 19, le recomiendo que lo lea con mucha atención, porque aquí usted tiene que evaluar las siguientes palabras. Dice que llegaron el mismo día que salieron. Dice, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, el mismo día que salieron, llegaron. Ahora, le explico algo. El monte Oreb estaba a 2.282 metros de altura. Y le explico esto porque cuando usted lee, usted va a notar que Moisés subió 3 veces al monte. En la tercera de las veces que sube, ¿saca usted la cuenta que ahora llegaron ellos? Creo que llegaron en el transcurso de la mañana y que ahí y cuando me refiero al transcurso de la mañana, podemos colocar a la hora tercera del día o a la hora del mediodía.
Porque déjeme decirle cuánto tiempo se puede tardar un hombre. Vamos a hablar, no voy a poner a Moisés como viejo, porque dice que Moisés no perdió su vigor y su fuerza, pero subir 2282 metros de altura, hablar con Dios, volver a bajar, hablar con el pueblo, y era reunirse con los ancianos del pueblo y referirle todas las palabras que Dios le había comunicado, y luego subir a decirle a Dios nuevamente, mira, el pueblo dijo que sí, que te va a servir, bueno, ahora ve y dile esto, y volvió Moisés a bajar otra vez. Ahora, después que el pueblo le volvió a decirle, sí, estamos de acuerdo con Dios, como él diga. Ok, Moisés volvió a subir otra vez. No era que Dios le hablaba, sí, Dios le hablaba, pero Dios le dijo, sube al monte, lea usted conmigo. No lo está transfiriendo como el caso de Adán, como el caso de Elías, como el caso de Enoch, como el caso de Felipe. ¿Está entendiendo? Ellos le vieron subir y veían y escuchaban cuando Dios, escuche bien, veía, escuchaban cuando Dios lo llamaba desde el monte. ¿Ves? Y otra vez Moisés para arriba. La tercera vez que Moisés llega al monte y Dios da la última ordenanza, Dios le dice a Moisés, santifica el pueblo hoy y mañana, porque al tercer día apareceré a ti delante de todo el pueblo. Léalo, aquí están los textos. Tiene Éxodo 19:10 y Éxodo 29, ese es de la ley de los sacerdotes. Éxodo 19:10, léalo con atención, léalo todo, Éxodo 19. En esa tercera subida de Moisés, ya no estaba en el día 14 que llega. ¿Me está entendiendo? Recuerda que les hablé ahorita antes de entrar a la enseñanza lo que está acá conmigo del 17, el número 17. Y el 17 es otro número que hay que explicar, igual que el número 4, que el número 7, que el número 6, que el número 10, que el 12, que el 14, y el 15 hasta el 17, que hay que explicar el 15 y el 17. Cada número que Dios utiliza tiene un sentido. Cuando entramos ya en Apocalipsis, después de esto, terminamos estas dos grabaciones, para que usted entienda los números. Escuche bien, el 17 comenzó el diluvio. Duró 40 días, duró 150 días. Vea otra vez, allá a Génesis. ¿Ves? Vea, Génesis 6, 7 y 8. Duró 150 días y culminó un 17. Arrancó el 17 del mes segundo Yesban y culminó el 17 del mes de Abib. El 17 de Abib, el Señor también resucitó al tercer día. Fue crucificado el día 14 y fue sepultado en la primera hora del día 15, es decir, en el crepúsculo. Fue sepultado y comenzaba ese día, según las ordenanzas de Dios y las fiestas que se dieron en Éxodo, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque ahora se estaba sembrando algo que era puro, limpio, sin manchas, sin contaminación y sin defectos. ¿Para qué? Para que el creyente, al participar de la naturaleza del Señor y entender lo que es su carne, lo que es su cuerpo, lo que es la sustancia de su ser, se lleve a sí mismo a esta misma condición. Así tenga la simiente de Satanás injertada en su naturaleza, como lo dice el libro de Génesis y como lo dice el libro de los Hebreos y el libro de los Romanos y el libro de Pedro, que dice que somos participantes de la naturaleza divina. Se lleve el hombre a la condición de que su vida esté limpia, aspiro, pura, otra vez aspiro, pero con ese. Luego dice, sin mancha, aspiro y sin defecto, sin contaminación. Mayo. Escuche bien. Y quiero que lo entienda y lo puedan ver. El día 17, ese día que era 14 en la tarde, en la tercera subida, Dios no es loco. Dios no le dio esa orden en las primeras dos subidas, porque era 14. Se cerró el 14 y subió. Cuando llegó arriba, era 15. Santifica al pueblo hoy y mañana. 15, 16, porque al tercer día aparecería aquí. ¿Estás entendiendo? Ahora el Señor Jesús, el día 14 que es crucificado y es sepultado en la primera hora del día 15. Recuerda la historia cuando le fueron a buscar a los judíos, porque venía un día de Shabbat,
de solemnidad y no querían dejar los cuerpos en la cruz por contaminación, porque los privarían, contaminarían al pueblo para que participara y quedaban presos dentro de la ley. ¿Estaba comprendiendo? Y los que iban a la segunda Pascua no hubieran podido ir, y por causa de no poder ir, Dios los mataría. Porque decía la ley, el mandamiento y la ordenanza, que si no participaban de la primera Pascua, por causa de que estuvieran contaminados o porque estuvieran lejos, si no participaban en la segunda Pascua, dice, Dios los mataba irremisible. Es decir, sin miramiento. No sentía Dios nada en su corazón, iba a dar chicharrón. Los que escuchan esto en otra lengua, entenderán lo que es el chicharrón. Escucha bien. Ahora Moisés baja al pueblo nuevamente, comienza la santificación y les dice que laven sus vestiduras. Cuando habla de santificación, en la sombra de la ley, recuerda que la ley todavía no había llegado. Dios está dando la primera fase en la oscuridad, porque la ley se va a empezar a gestionar después del capítulo 20 y el capítulo 22, que comienza la ley de la restitución, y de ahí comienzan a darse todas las leyes que producen santificación, como la ley de la sustitución, ley de restitución, ley de los esclavos, leyes de las impurezas, las leyes de los animales, las leyes de los sacerdotes, las leyes del tabernáculo y todas las leyes que Dios comienza a dar. Cuando el Moisés baja, le dice que se santifique y que laven sus vestidos. Ahora fíjate, usted dirá, oye, esto no puede ser. Bueno, vamos a ver. En Apocalipsis, estamos en el comienzo, estamos en el fin. En el capítulo 6 de Apocalipsis, en la visión del quinto 6, dice que vi las almas que estaban debajo del altar, que clamaban a gran voz al que está sentado en el trono. ¿Y qué dice la escritura? Que le gritaban o clamaban, la expresión, diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y dice la escritura que se le dieron vestiduras blancas y que esperasen y descansasen todavía un poco de tiempo. La gente dice que los muertos están dormidos, los muertos no están dormidos. Eso están gozando una pelota allá donde están. ¿Están entendiendo? Están en una espera, claro, pero están, como digo, chévere. Tristes los que están allá abajo, los que se fueron allá sin la salvación, sin haber nacido de nuevo. Es que el pastor me dijo que no importaba, Marón, que eso era un mero sacramento. Deje que crucemos el Mar Rojo y deje que crucemos el Jordán para que tú entiendas lo que es un memorial. Ahora fíjate esto. Y se dieron vestiduras blancas. Y luego, el mismo Señor, hablando de esa visión a Juan, dice que le mostró a estos mismos hombres y le dice, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gente cree que la sangre de Cristo se consigue en cualquier parte. ¿Me está entendiendo? Que la gente cree que cuando cree ya tiene el derecho o la sangre ya en él. No, Señor. Eso no funciona así. Porque para tú obtener esa sangre, tienes que ser crucificado juntamente. Y esto no es cuando tú crees, esto es cuando tú te bautizas. Dice cuando nos bautizamos, dice que somos crucificados juntamente. Ahí es la única manera que tú puedas llegar. Y te voy a explicar ahora el por qué. Ahora estamos entendiendo, Moisés bajó y como sombra empezaron a lavar sus cuerpos, a lavar sus vestiduras. Ahora te pregunto una cosa. Cuando está hablando de vestidura, la gente piensa que es que se fueron a lavar la ropa. Te pregunto una cosa, ¿usted puede seguir todos los pecados de mundo? Pues está muy bonito, una ropa acabada de la tintorería, bellísima, arregladita, bien planchada, con el mejor perfume. Pero usted sigue estando inmundo. Cuando está hablando de lavar esa ropa, dice la Biblia, el mismo Salomón y el mismo David, no es el cuerpo más que el vestido, que nos repite el apóstol Pedro en sus cartas. Está hablando de otras cosas. Es decir, quiere decir que si yo me compro una ropa limpia o la lavo,
Ya estoy condicionado para entrar en el reino de los cielos. Por Dios no se habla. No decir la mala palabra. No sea taruguito. No se diga. ¿Está entendiendo? Usted tiene que nacer del agua. Si usted no lo hace, usted no hace justicia, ni con Dios, ni para ti. Mira las palabras del Señor a Juan en el Jordán. Juan, deja. Es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Necesitaba perdón de pecado? Claro que no. Si el que estaba ahí era el Cordero que quita el pecado del mundo, fue lo primero que Juan anunció cuando le. Pero él, dice la Biblia, que ejemplo os he dado. ¿Está entendiendo? Usted quiere estar con él. ¿Y dónde él está? Sigue el ejemplo. Sigue el camino. Pero tienes que entrar por la puerta. Fíjate esto. A la gente le parece que no es así. Ahora vámonos para Egipto. Israel, 400 años cautivo en Egipto, 430 años en Egipto, 30 chéveres y 400 de palos, de maltratos, de cargas, de necesidades, de improperios, de hambre, de abusos y tantas cosas más. Cuando usted va a la ley, usted tiene que leer la ley de los esclavos también, la ley de la redención, porque en el bautismo están concentrados el 50% de las leyes de la ley. Del decálogo de Moisés, el 600 y pico de ordenanzas, estatutos, preceptos y mandamientos y ordenanzas, en el bautismo está el 50%. Ley de la redención, ley de la restitución, las leyes de los esclavos, las leyes de los inmundos, las leyes de las impurezas, las leyes de la purificación, y para de contar. Nombrándole aquí unas poquitas para que usted pueda entender. Ahora fíjate, cuando Israel, ya después de haber puesto la sangre en los dinteles, haber pasado el ángel de la muerte, y el faraón se decide por la opresión que Dios le montó, váyanse. A las 3 de la mañana Israel arrancó. Y usted dirá, ¿por qué a las 3 de la mañana? Usted lee el libro de Éxodo, capítulo 12 al 14. Dice que al llegar la sexta vigilia, el faraón tomó los carruajes y salió a perseguir a Israel. Y la sexta vigilia es entre 5 y 6 de la madrugada, hora romana, para que usted lo entienda. Esto quiere decir en la hora, según el orden de Dios, hora 12. Es decir, hora entre 11 y 12. Es decir, la última hora antes de amanecer. ¿Me está comprendiendo? Y usted quiere ver el ejemplo. En la cena de la Pascua, dice que el Señor veló 3 horas. De la hora sexta a la séptima. Séptima, octava, octava, novena. Y a la décima, que es entre 3 y 4 de la mañana, llegó Judas para prenderlo. Y recuerda que estamos contando desde el crepúsculo, entre 2 tardes. Esto quiere decir, para que usted lo entienda de forma romana, desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche son 6 horas. Pasada la medianoche, no dice que el Señor vendrá pasada la medianoche. No dice que el marido de las 10 vírgenes llegó pasada la medianoche. Mire, te voy a decir algo. Usted dirá que parecerá locura, pero el Señor nos dice hasta la hora. Lo que hay que descifrar. Y hasta el día. Oye, hermano Arturo, es fuerte. Nadie sabe el día y la hora. Vendrá como ladrón en la noche. Mas vosotros, escuchen bien, no estáis en tinieblas para que aquel día que tiene fecha y hora os sorprenda. Oye, ¿es un abuso lo que estoy diciendo? Sí, pero yo leí completo el texto. No dice que no se puede saber, como le dije la vez pasada. La primera parte era un plano roto. No se había escrito el nuevo pacto. Estaba escrito el antiguo pacto. En el antiguo pacto no se podía saber nada porque estaba incompleto, pero ya estando el nuevo pacto, está completo. Y fíjate como dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, dice, con respecto a la reunión de nosotros con el Señor, hermanos, no tenéis necesidad de que yo os enseñe, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Está diciendo que tenían dudas, que estaban equivocados, lo está diciendo perfectamente.
Ahora fíjate esto, cuando les toca salir, irse de Egipto, Israel quería irse por donde le daba la gana. Y así está el mundo cristiano, de la reforma. Y cuando hablo de este mundo cristiano de la reforma, estoy hablando de las iglesias evangélicas romanas trinitarias, que dicen, no, nosotros salimos de Roma, pero mira cómo es que saliste de Roma. Saliste de Roma y volviste, te volviste a bautizar otra vez en el mismo título del estigma romano, que es una marca para condenación y que es un nombre con número. Tú mismo lo confiesas cuando tú dices que son 3 personas. Y tú mismo lo confiesas cuando dices que tu Dios es la Trinidad. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 13? El que tuviera la marca o el sello o el número de su nombre. No tienes que esperar que venga el microchip. Ya tú estás marcado y destinado para condenación. ¿Me estás entendiendo? Algo que va a venir es a lo que ya está. Para los que vienen es para los que no creemos en eso. Los que sabemos cuál es el nombre del Dios único y que también sabemos el valor del número de su nombre y el valor del número de su naturaleza. Escucha bien, los que tuvieran la marca o el sello o el número de su nombre. ¿Cómo se llama tu Dios? Pregúntatelo tú mismo. Si su nombre no es un número, pregúntatelo tú. Porque mi Dios se llama Jehová, que significa yo soy, el Echec, en lengua aramea, el Anoki, en lengua egipcia. Cuando Moisés habló con Faraón, le dijo, Anoki, dice que deje salir a su. ¿Me está entendiendo? Ahora fíjate lo siguiente. Israel dice que partió de Sucot y de ahí llegaron hasta Pig-Hirot en dirección hacia el Mediterráneo, buscando la línea oriental del mar Mediterráneo. Esto quiere decir irse por la costa y subir hasta llegar a los territorios de Israel. ¿Me estás entendiendo? Ellos no se iban a ir por camino al desierto. Porque si usted mira el mapa, aparece 2 vertientes que hacen como una especie de tenedor de dos puntas. Ellos no iban a irse por allí, en dirección al mar Rojo. Ellos se iban en dirección al otro mar, al mar Mediterráneo, hacia la dirección occidental. Y dice la Biblia que cuando salieron, dice que Dios no estaba con ellos. ¿Me estás entendiendo? Y cuando iban hacia allá, dice que Dios se colocó delante de ellos y le hizo dar un giro. ¿Ves? Y giraron y los llevó camino al desierto y tenían que cruzar el mar Rojo. Los colocó de frente al mar Rojo. Y dice que acamparon en Etán, que está entre Etán y Migdol, frente al mar Rojo. Ahí acamparon. Y ahí los alcanzó el faraón a cierta distancia. Y te dice la escritura, para que usted entienda que fue de noche, y que cruzaron también el mar Rojo a las 3 de la mañana, 4, es decir, la hora número 10, a la misma hora que el Señor Jesús lo prendieron, que es a la misma hora y fecha de Adán, cuando Adán lo prendió la muerte y el diablo, y ambos entraron en él. Lo vamos a explicar con detalle, ya hemos hablado de una parte. Ahora fíjate esto. Desde el punto de vista lógico de la razón, Dios hizo un absurdo porque era más cómodo, más rápido, menos gasto. Hice por la costa. Lo más cómodo, hice por la costa, todo aquí había agua, se podían bañar, los animales tenían de todo porque iban por la costa, y donde hay agua hay vegetación, donde hay agua hay fresco, donde hay agua y tantas cosas chéveres, pero Dios no lo llevó por allí. Y usted dirá, hermano, que no puede ser, pero es que usted lo dijo, usted quiere ir con él, usted quiere hacer las cosas como él dijo. El Señor dijo, angosto es el camino, angosta es la. ¿Me estás entendiendo? Y Dios lo llevó por las aguas y los paró frente a las aguas. ¿Y qué pasó con esto? No podían entender, no podían comprender, pero Dios te estaba marcando la visión y te estaba dando la sombra para que cuando llegara el tiempo de Cristo y llegaras tú a este tiempo, pudieras entender
cómo podías entrar a la vida eterna y cómo ellos pudieron entrar, lo que lo lograron, entrar a la tierra prometida. ¿Ves? Pero ¿sabe qué? A la gente le gusta lo fácil, lo cómodo, lo bueno y sabroso, pero que sea barato, que no merezca mucho esfuerzo, que no merezca tanto trabajo. Tiene la hora al día para saber qué hora es. ¿Qué sucede con esto? Dios los llevó y los paró ahí. Y fíjate toda la queja, todo el malestar de ellos. Fíjate esto. Y escuche bien, ¿fue Moisés quien los llevó al Mar Rojo? ¿O fue Moisés o fue Dios? Vea usted, Éxodo 14. Dios los llevó y los paró frente a la sal. Escuche bien, ¿cómo iban a pasar? Ahí no había un puente. No había un puente levadizo, no había un puente colgante, no había un sistema hidráulico como lo tiene el canal de Panamá, no había una represa. Pero Dios dijo que era por allí. Y Moisés mismo estaba confundido. Y muchos ministros, al igual que Moisés, siguen confundidos hasta el día de hoy. Escucha, usted no sabe lo que pasa en el bautismo. Usted ha sido engañado. Le han dicho que es un sacramento, que es un ritual sin valor. De ser así, Dios no nos hubiera dejado esta historia, esta sombra, esta historia tan poderosa del cuerpo. Déjame decirlo. No solamente para salir de Egipto, sino para entrar a la tierra prometida, por ambas había que pasar por eso. ¿Está entendiendo? Si usted quiere entender mejor, cuando Juan entiende esto, escribe ya en el capítulo 5, primero de Juan, escribe y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, uniendo el agua con la sangre, igual que en su cuerpo en la cruz cuando le traspasaron, dice que brotó de su costado agua y sangre. ¿Usted sabe dónde usted va a conseguir la sangre? Solo la podrá conseguir a través de la sangre. Porque Dios las unió. Déjame decirte un poquito más para que entiendas y tu mente se desata a comprender. Y Satanás te libere. Es decir, te deje. El Señor te libere y te deje, Satanás, de esa mente cautiva con pensamientos fuera de orden, de que el bautismo no es importante. Escucha bien esto. El mar que iban a cruzar se llamaba el Mar Rojo. Y la primera señal que el Señor hizo en Egipto fue convertir el agua en sangre. Y la primera señal que el Señor Jesús en su manifestación como el Cordero, como el siervo sufriente, fue convertir el agua en vino. Te pongo eso para que pienses. Es que el bautismo no salva. Mira, lee Pedro que te dice el bautismo que corresponde, dice, nos, con ese, nos salva. Es que el bautismo no salva, mi hermano, mi hermanito, pastor. Lea Juan capítulo 3. El que no nazca de nuevo, escúchalo bien, del agua. No está diciendo el que cree, porque el que cree y entiende es el que se bautiza. El Señor, después de haber dado mandamientos, dijo en esos mandamientos, el que creyere y fuere bautizado, dice, este será salvo. Vamos a seguir aquí. Ahora se encontraron frente al Jordán, frente al Mar Rojo. Y Moisés pensaba que por ahí no se podía pasar, el pueblo atribulado. Eran ya cerca de las 3 de la mañana. Y recuerda que cuando llegan en la primera fase, que llegan en la noche temprano, antes de la medianoche, es decir, después del crepúsculo, para que usted lo entienda, del día 16, que ya era 17, porque fue el tercer día que cruzaron el Mar Rojo, Dios se colocó del lado de los egipcios y del faraón como columna de nube para ocultarle al pueblo, al faraón.
Entonces, quiero que tú lo entiendas bien, porque aquí vamos a hablar del diablo y de la muerte, que es el faraón, tipo de faraón, para que usted entienda. Porque hasta donde llegó el faraón, hasta ahí llega la muerte como dueño tuyo, como señor tuyo, como aquel que te tiene cautivo y del cual depende tu vida. Ahora fíjate esto. Dieron allí y Moisés estaba perturbado con todas las señales que había hecho. Fíjate tú, Moisés con todo lo que había hecho y con qué lo había hecho. ¿Estás entendiendo? Y al creyente se le olvida esto. Mira quién. Cuando lo llamó en la península siniática también, que iba de regreso hacia allá, porque le había dicho, este monte será por señal. Cuando lo llamó, le dijo Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Lánzala. Y la vara se le convirtió en serpiente. Y luego para que vea que no era simplemente la vara, sino le dijo, mete tu mano en tu pecho y la sacó. Leproso, la volvió a meter y la sacó. Normal, sano. Cuando llegan ahora al Mar Rojo, que habían hecho señales de convertir el agua en sangre, la plaga de los piojos, la plaga de la rana, la plaga de las moscas, la plaga de las úlceras y tantas plagas hechas por la vara de Aarón y de Moisés en la Biblia. Volvió Dios por lo mismo. Y fíjate, y siempre Dios está volviendo cuando quiere tratar con alguien por lo mismo. Y le dijo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ahora no era algo simplemente una vara, ahora trae una experiencia poderosa. Un conocimiento real, vivido, visible, tangible. Había visto cómo el agua se convertía en sangre, había visto cuando la vara se tragó, convertía en serpiente, la serpiente que arrojaron los hechiceros del faraón. Había visto las señales que se habían hecho. Y Dios lo estaba llevando para que sea una señal portentosa, pero que si fuese producido por su mente, por su sentido, por lo que él creía que podía hacer, con la capacidad que ya Dios le había dado bajo un entrenamiento, bajo una experiencia, bajo un conocimiento. ¿Y sabes cuando la gente no lleva a la gente al bautismo? Cuando no tiene el conocimiento, cuando no tiene una experiencia con Dios, cuando no ha visto a Dios, ni sabe quién es, ni le conoce. Porque el que sabe quién es, sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí me está comprendiendo? Dios le estaba reclamando a Moisés ahí en el Mar Rojo. Le estaba diciendo que qué pasaba en su mente, en sus sentidos, en su capacidad, en la relación de ellos dos. Se lo estaba reclamando, diciéndole, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Me está comprendiendo? Y Moisés estaba paralizado, está asustado también porque venía el faraón. Oye, hermano. Y le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una mano. Y dice la Biblia que Dios trajo un viento recio del oriente que sopló toda aquella noche y abrió las aguas y se hicieron. ¿Cuál es la palabra que utiliza allí? Como dos. Sí, vamos a decirlo de otra manera. ¿Cómo se llama esta expresión que se utiliza modernamente? Dique, represa. Si las aguas se amontonaron en dos paredes o dos columnas inmensas, ni estas avanzaban más, ni estas menguaban. Ahora te pregunto una cosa, ¿ese es el camino? No, las aguas no era un camino. El camino estaba en el desierto. Lo quiero explicar para que tú lo entiendas. Si algo se abrió, es una puerta. Igual que en el cuerpo humano. ¿Eh? Cuando el hombre pecó, dice que algo se abrió porque la muerte entró y la simiente entró. Algo se abrió, algo abrió. Y para que usted lo entienda mejor, dice que el Señor abrió la puerta porque Él es la puerta. ¿Dónde? Del velo. Dice que nos abrió un camino nuevo a través del velo de su carne para fijar nuestra alma con un ancla
dentro de él, en el nuevo nacimiento. Ahora fíjate, las aguas empiezan a abrirse a través de este viento que Dios se abre. La gente piensa, quiero aclarar esto, que Dios es el mago Merlín, que Dios dice que las aguas se abren y se abren inmediatamente. ¿No? Dios hace que los elementos le obedezcan. Dios hace que las cosas creadas por él le obedezcan. Cuando un milagro sucede en una persona, no puede confundir milagro con sanidad, o don de sanidad con el don de milagro, de hacer milagros, porque ahí se utiliza una palabra plural, don de sanidades, don de milagros. Dios sabe cuando va a modificar el cuerpo de alguien, qué es lo que tiene que quitar por él, porque es lo que usted ore por un enfermo, por una persona que hizo un milagro, usted sabe que todo lo puede, y tú eres un instrumento para hacerlo. Ahora, ¿qué resulta con esto? Se pararon ahí, un viento recio toda aquella noche, y ellos cruzaron, empezaron a atravesar el mar Rojo. Cuando ya estaban llegando al otro lado, en la sexta vigilia, entre 5 y 6 de la mañana, entró el faraón con sus carros. Y cuando ya estaba amaneciendo, que ellos ya están del otro lado, y esto es importante que usted lo entienda, las aguas se volvieron a cerrar. ¿Cómo se cerraron las aguas? ¿Ah? Te pregunto. Quiero que usted lea allí y me va a decir cómo se cerraron las aguas. Vamos a buscar con la Biblia. Éxodo capítulo 14. Búsquelo allí. Verso 27. Dice, Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir los egipcios se encontraron con el mar. Así derribó Jesús a los egipcios en medio del mar. Pues al volver las aguas, cubrieron los carros y los caballos y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y no quedó ni uno de ellos. En cambio, los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Ahora fíjate esto. Ahora Moisés, ¿qué hizo? Extendió. ¿Cómo? No, ahí no dice la vara. Ahí no dice la vara, ahí entendió, porque en la primera lección que le dijo Dios que tiene en la mano, una vara lanza y se convirtió en serpiente. Cuando la quiso tomar, dice que él huía de la serpiente. Cuando Dios le dijo, tómala, y la tomara por la cola, dice que Moisés huía de la serpiente, que tenía miedo a la vara. ¿Está entendiendo? Y aquí en la segunda, ya Moisés entendió fue su mano. Porque la segunda lección era, mete tu mano, tú no vas a depender de la vara. No vas a depender de la vara. Y muchas cosas que usted necesita hacer, no necesita de Dios, todo depende de Dios, pero no necesitas de Dios. ¿Por qué no necesitas de Dios? No porque Dios no te haga falta en todo, sino porque ya aprendiste la lección. No puedes estar todo el tiempo, Dios mío, haz tal cosa. Haz cosas que tú sabes ya cómo tienes que hacer. ¿Estás comprendiendo? Esto es como el niño que camina. Primero tú lo ayudas a caminar, le cambias el pañal, le das el cupón, le das el tetero. Va a hacer sus necesidades, tú tienes que limpiarlo, cambiarle los pañales. Y cuando ya empieza a tener 4, 5, 6 años, ya el niño va al baño solo. Ya él solo se va y se echa un baño. Ya él solo se viste. ¿Me está comprendiendo? Tiene que llegar el momento cuando el creyente ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Ves? Para que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Hebreos, capítulo 6. Dice, aún tiene necesidad de que se os dé leche, y todo el que participa de la leche es inexperto. ¿Estás entendiendo? Y comienza de esta manera, ya siendo maestro, ya debiendo ser maestro, muchos de vosotros. ¿Por qué? Por el tiempo, pero no lo son, porque pasan por alto todas las cosas que Dios estableció y la forma en el orden. Y de paso, déjenme decirles que descalifican al Señor.
lo descalifican. Es decir, la ordenanza de Dios carece de valor. ¿Y por qué carece de valor? Porque en el mundo trinitario Jesucristo es un hombre. Y ellos se consideran aún con mayor autoridad y valor y poder y capacidad y conocimiento que el mismo Cordero, que el mismo Señor. Y fíjate esto, lo que dice la Biblia, que todos serán enseñados por Dios mismo. Dios descalifica. No, pero ¿qué va a salvar el bautismo si eso es un sacramento? Eso no tiene nada que ver. Es una declaración de fe, una declaración de que yo he creído. Mi hermano, el bautismo no es para eso. En el primer discurso de Pedro, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Todavía no me voy a meter por ahí. Vamos a entrar por esa parte. ¿Me estás entendiendo? Pero quiero explicarte cómo Dios empezó a utilizar las aguas y para qué. ¿Y crees tú que hay una diferencia entre Israel y tú? No. La única diferencia que hay que por la transgresión de ellos y la dureza de su corazón y sus dogmas y tradiciones no fueron a la reunión con el Señor cuando Él vino. Y en lugar de ello nosotros fuimos buscados, no porque éramos los convidados, escuche bien, no porque éramos los convidados, nosotros no fuimos como convidados, nosotros fuimos porque la mesa ya estaba servida. Y todas las cosas estaban ya gastadas. Ya se habían hecho los gastos para el banquete, para la comida, las bebidas, las comidas, las sillas, todo estaba en su lugar. Nosotros no éramos los convidados. Vea la parábola. Nosotros fuimos en sustitución. Cuando Pablo explica esto en la carta de los romanos, para que tengamos nosotros cuidado en nuestro vocabulario contra Israel. Aquí uno que estos días maldijo otra vez al pueblo de Israel. Que se prepare. Porque no debe pasar de este año. Dios es así, tiene su detallito. Es bueno, pero tiene sus cositas. A la gente se le pone cómica y le deja caer una botica de ácido. Escucha bien. Dice que nosotros fuimos injertados y ellos fueron desinjertados. Pero tenemos que tener cuidado porque ellos van a ser restituidos. Yo les recomiendo a todo creyente, a todo pastor, que frene su lengua de no decir nada en contra de Israel, que se equivocaron, que hicieron mal. Perfecto, yo también lo digo. No les creo ni el Padre Nuestro de rodillas, ni con un collar de limones, ni con 4 rosarios. Nada les creo. Ellos se convirtieron en lo que dijo el Señor. Nosotros hijos de vuestro Padre, el diablo. Pero ellos fueron los elegidos. Y por ello, Él trajo a nosotros la salvación. Y el Señor habla en la carta de los Romanos de su restitución. Dice, ¿cuánto más su restitución? Hablando de la gloria, de la restitución de Él. Ahora, fíjate, el mar rojo que se abre era una puerta. Quiere decir que Dios abrió una puerta a través de las aguas. Y me voy a parar aquí un momentico porque tú te voy a preguntar, ¿las aguas se abrieron sí o no? Tú que lees la Biblia, pastorcito, hermanito, ¿se abrieron o no se abrieron las aguas? ¿Sí o no? Otra preguntita, ¿se detuvieron las aguas en 2 montones, en 2 columnas o en 2 murallas, como dice esta versión que leímos ahorita? Se abrieron las aguas. Quiero que entiendas, para que tú entiendas, de allá se abrieron las aguas y cómo se abrieron y qué produjeron las aguas en ese momento, que el pueblo de Israel entrara por medio de ella y se librara ¿de quién? Del faraón. ¿Me está comprendiendo? Hasta ahí llegó el faraón y su ejército. Hasta ahí llegó la esclavitud. Hasta ahí llegó la opresión. Esto para que entiendan, cuando tú te bautizas, el faraón, como el diablo y la muerte, no tienen un derecho legal sobre ti. Porque el creyente muere. Escucha bien, muere, porque Cristo está que el hombre muere una sola vez. ¿Está entendiendo? Pero inmediatamente vas a la presencia de Dios. El faraón no pudo retener a Israel y la muerte no te puede retener. No te puede depositar en el Seol, en el lugar del tormento o en el infierno. De una manera que no convencional.
bautismo para hablar, no te puede depositar allá. Recuerda lo que hablamos del rico. Dice que, necio, esta noche viene por tu alma. ¿Y dónde estaba? En el lugar del tormento. ¿Y qué quería salir de ahí? ¿Y qué quería enviar mensajeros? Mira, te estoy enviando un mensaje. Ve a las aguas. Pero tienes que ir en el nombre de Jesús. Acá está ese cuento de bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lee tu Biblia. Claro. Si consigues a alguien bautizado para allá, yo me voy contigo. Y me convierto en un predicador de esa doctrina falsa. Pero si tú lo consigues, todos los bautismos son hechos en el nombre de Jesús. Lee el libro de los Hechos y lee todas las cartas. Voy a meter por ahí todo. Estamos hablando de la sombra de la. Ahora fíjate esto. ¿Hasta dónde llegó el faraón y su ejército? Es decir, ¿hasta dónde llega el diablo, la muerte y todas sus potestades para tener un derecho sobre ti y para volverte a ser esclavo? Hasta allí. Hasta allí. Así como el faraón pereció en la sala, el derecho de la muerte y la muerte en ti, hasta ahí. Es la sombra de la ley. ¿Sí está entendiendo, hermanito? A que le envíe eso al pastor Lobo ese que tiene usted. Digo suyo. Ahora fíjate esto. Ahora viene lo bueno. Porque la gente también piensa de que ya está bautizado y hasta ahí todo chévere y ya estamos muertos. Tienes que ahora cruzar el desierto. ¿Me estás comprendiendo? Ahora te toca cruzar el desierto. A ver si lo cruza. Porque la finalidad de Dios sacarte es llevarte a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y de paso, no es que Dios te la va a poner de papayita como se la puso a Adán, que lo trajo a Adán, no se montó en un avión, no compró un boleto, no caminó mucho, sino que Dios lo transpuso y cuando se vio, estaba ahí la patilla, el topocho, la mandarina, la fresa, la uva, el higo, estaba todo chévere ahí. Y de paso, que si tenía hambre, se le aparecían los animalitos ya casi cocidos, ya casi sancochados. Porque dijo, mate y come todo lo que traigo. Se le aparecían los animales hasta con la paila y el yesquero. Lo puso cómodo. Pero cuando tú cruzas el desierto, que no es fácil si tú lo llegas a cruzar, ¿ves? Tienes que ir a la conquista. Esto es otra visión de lo que viene después que el Señor venga. Porque vamos un milenio y después del milenio, antes de culminar, todos vamos a hacer pruebas para ver si logramos permanecer. ¿Entiendes? Y eso es después del desierto. Mira, pastor, usted está loco. No, yo no estoy loco. Porque los que cruzaron el Mar Rojo murieron. Y no dice que se murieron. La Biblia dice que Dios los mató en el desierto. ¿Y sabes por qué? Cuando tú violentas los mandamientos de Dios, o sus ordenanzas, sus estatutos y preceptos, y el que te puede salvar e introducir en el reino de los cielos, dice que el que no nazca de nuevo del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Pero tú en tu necedad, hermanito que estás escuchando, pastor, ministro, falso apóstol, como te quieras llamar, tú dices que no es así. Dios dice que es así, pero tú dices que no es así porque tú sabes más que él. Porque tú sí conoces la verdad. Ahora me voy a parar aquí en la Trinidad. Vamos a poner que la Trinidad sea verdad. Pero voy a decir, la segunda persona de la Trinidad dijo que no ibas a entrar si no naces de nuevo. La segunda persona de la Trinidad te lo está diciendo. Oye, te lo pongo. Y tú dices que es Dios también. Es consustancial, coeterno y coigual. Bueno, te lo voy a poner así para que tú lo veas. Te está diciendo que no entrará. Ahora discute tú, siéntate tú con la segunda persona de la Trinidad. Y le pregunto. Y él mismo se bautizó. Y él mismo dio mandamiento después de la resurrección. El libro de los Hechos. Dice que dio mandamiento después de la resurrección. Y ya había resucitado a todos los que esperaban según la promesa. Pero que la necesidad es grande. ¿Sabes dónde tú estás parado ahorita, hermanito? En la doctrina de Coré. ¿Quieres saberla? No te lo voy a explicar. Vete a Éxodo y la lees tú y Levítico. Y lees la rebelión de Coré. Y después ve y sacas bien la cuenta que fue lo que le pasó y por qué.
O tú te rebelas voluntariamente contra la voluntad y los designios de Dios que Él ordena. Tienes un problema grave. Y te pregunto, ¿tú crees que Dios te lo va a pasar por alto? Dios no te lo va a pasar por alto. Ni lo pasó antes, ni lo va a pasar antes. Y todo este poco de muertos que tú has enviado al cielo, con un bautismo falso, creyendo en un Dios que no es, y con un hombre falso, ¿tú crees que están allá? Que se murió tu papá, tu mamá, que era muy buenecito, y tu tío, tu primo, tu hijo, tu familiar, el que sea, no está allá, aquí, abajo. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué? Porque el que salva, el que nos proveyó la redención, dijo, no entrará. Oye, que es igual bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús. Pregúntatelo tú mismo y lee. No te vayas por esa doctrina de la coigualdad, que los dos son iguales, porque la Biblia te dice una fe, un Señor y un bautismo. Hay dos. ¿Ves? Estoy poniendo aquí con detalle. Ahora seguimos aquí adelante. Y recuerda esto, que ahora Israel tenía que circuncidarse. Y esa es la señal que iban a llevar en su cuerpo, que era la marca o el sello de Dios puesto en ellos, que era la circuncisión. ¿Era algo nuevo? No, eso lo traían desde tiempos antiguos. Desde Abraham, que manda la circuncisión como una señal, y ya habían pasado un poco más de 700 años, desde la época del padre Abraham hasta la salida de Egipto. Si quieres sacar los números, Abraham nació en el 292 después del diluvio, en el año 1948. Si le suma 100 cuando nace Isaac, estamos en el 2048. 60 años después, en el 2108, nace Jacob. Y 130 años después, Jacob está en Egipto. En el año 2238, 30 años después, en el 2268 son cautivos, y 400 años después, en el 2668 salen de Egipto. Estos son los números. Si quiere retarme, busque la Biblia y se pare y haga usted la cuenta. Ahora fíjate, ahora viene el entrenamiento en el desierto. Todas las cosas que le pasaron, que es como la vida espiritual. Pero voy a avanzar y nos vamos a encontrar 40 años después. Y aquí Dios le va a dar una revelación profunda a las aguas. Escuche bien esto. Moisés muere ya de 120 años. Y lo estamos colocando para que ustedes se ubiquen el tiempo. En el año 2708, a la mitad. Es decir, el 14 de abril nuevamente. El día 7, 3 días antes, disculpe, el día 10 de abril, 3 días antes, el día 7 de abril, Dios habla a Josué y le dice a Josué que prepara el pueblo porque dentro de 3 días iban a cruzar el Jordán. Y si retrocedemos de allí 30 días atrás, que habían hecho luto Moisés durante 30 días. Es decir, que Moisés murió, si retrocedemos el mes de abril, el 7 del mes de Adar, o el 3 de Adar, para que usted tenga. Estoy dando esta fecha porque el arca del pacto, el templo, pues, estuvo reconstruido en la época de Esdras y Nehemías, en el año sexto de Darío el persa. Lea el libro de Nehemías, de Esdras, el capítulo 3, 4 y 5. Y hay una diferencia con Darío el Medo, un tiempo distinto. Darío el Medo fue emperador del imperio persa desde el año 524 al año 485. Y Darío el persa fue emperador del imperio persa desde el año 423 al año 404. Y el templo estuvo culminado por Zorobabel y Jesuá y sus ayudantes en el año sexto de Darío el persa. Esto es en el año romano 418 del calendario de Dios, en el año 3904. Para que usted se ubique en el tiempo. Ahora resulta lo siguiente: 3903, 3904. No dan una fecha
Error. Moisés muere, le guarda el luto por 30 días y el día 7 Dios llama a Josué. ¿Por qué digo el día 7? Porque Dios le dice que el día, dentro de 3 días, el día 10, cruzarás el Jordán. Está dando la fecha. Y te está diciendo la fecha cuando le habló, el día 7. Ahora fíjate esto. El día 10 cruzarían el Jordán. Está dando Dios la fecha exacta. Y otra vez vamos a los números, que 10 significa perfección. Dios nos dio, la primera fase en Éxodo 20, 10 mandamientos. El día 10 del mes de Tisrei era el día del perdón, donde se ofrecía el sacrificio de Azazel, donde el Señor Jesús, el día de la crucifixión, el 14 de Aviv, une estos 2 días festivos. Era el día del perdón, conocido como el Yom Kippur, no me falla la memoria. Yom Kippur, el día del perdón. Une el 14 de Aviv con el día de la expiación. Y hacen lo mismo. En el día de la Pascua se sacrificaba un cordero, pero en el día de la expiación se llevaban 2 animales a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos. Uno iba al altar de sacrificio para una ofrenda y el otro se le imponía las manos y se enviaba al desierto. Y también se enviaban las cenizas que se llevaban en un manto púrpura por un hombre designado. Les recomiendo leer la ley para que usted lo pueda entender. El Señor une. Ahora Israel ya pasó los 40 años del desierto, todos murieron, a excepción de Caleb y de Josué, y todos los hijos de esta gente, una generación sumamente joven, de 20 años hacia abajo, acamparon en el valle de Aralot, el valle de los sauces. Ahí se quedaron para cruzar el Jordán. Ahora hay una diferencia para que usted entienda el bautismo. Cuando salieron de Egipto, escuche bien, cuando salieron de Egipto cruzaron el Jordán. ¿Cómo lo cruzaron? Con la vara de Aarón, vara de Moisés. Right. Ahora iba a cruzar, era un pueblo que entró, cruzaron el Mar Rojo sin leyes, sin estatutos, sin preceptos, apenas era lo principal, lo básico, lo primario. Pero cuando ahora van a cruzar el Jordán, ahora tienen todas las leyes, todos los estatutos, todos los preceptos, todas las ordenanzas, y tienen ahora el testimonio de Dios. Los guiaba con su nube de noche y de día columna de nube, de noche columna de fuego, la provisión del maná y de las codornices, todos los días, pero ahora llevaban el arca del pacto. ¿Me está entendiendo? El arca del pacto. Y volvemos al principio, ¿se acuerda de Noé? ¿Cómo guardó Dios a Noé? En un arca que se movía sobre las aguas. ¿Me está entendiendo? Y todos entraron en el arca. Las especies de los animales, de los hombres que habían hallado acá, gracias, era la descendencia y los hijos de Noé. Y ahora Israel le tocó otra vez la sangre. ¿Me está entendiendo? Si usted ve un mapa, del camino de Israel desde Egipto hacia el mar Mediterráneo para llegar a Israel, usted puede ir por cualquier lugar que no pase ningún lugar. ¿Me está comprendiendo? Y luego estoy en el desierto, me podía llevar por cualquier parte sin pasar por el Jordán. Ahora te pregunto, ¿dónde está el Jordán? En Israel. ¿Me estaba comprendiendo? Ahora el Señor los para allí. De nuevo le dice a Josué, dentro de 3 días cruzará el Jordán. Pero ahora Dios le pone unas condiciones distintas. ¿Ves? Josué no era Moisés. Voy a quitar un poquito. Fíjate la diferencia. Dios trabajó con Josué en una forma muy diferente a Moisés. Moisés no era un hombre de fe. Abraham sí. ¿Estás comprendiendo?
Moisés era un hombre con muchas dudas, muchos problemas en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque Moisés fue criado en Egipto, vivió en Egipto. Su mente era una mente egipcia que tuvo que ser constantemente golpeada por Dios, de tal manera que no pudo entrar a la tierra prometida. No era porque Dios no quería, ¿ves? Sino porque hizo cosas que no debía de hacer. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Porque tú, al igual con Moisés, cuando no crees y no haces las cosas como Dios dice, no vas a entrar a la tierra. No estoy diciendo que Moisés se condenó, no me juzgué mal, pero no entró a la tierra. Pero usted, cuando no cumple las cosas según Dios, usted las dice. Tiene problemas. En la primera vez yo le dije a Moisés, cuando le tentaron en Masá, que golpeara la roca y la roca brotó agua. Pero la segunda vez Dios no le dijo que la golpeara, Dios le dijo que le hablara. ¿Me está entendiendo? Que le hablara a la roca para que la roca brotara agua. Oído, oído. Para que la roca brotara agua. ¿Me está entendiendo? Es importante que usted lo entienda. Porque recuerde esto, Cristo es la roca. Y cuando nosotros, si aquella roca al hablarle iba a brotar agua sin necesidad de golpearla, cuando yo invoco el nombre de Jesús o un ministro invoca el nombre de Jesús en el bautismo, ¿saben lo que va a brotar las rocas? Yo le estoy llevando la sangre. Lo que va a brotar la sangre del Padre. Escuche bien y no se equivoque. ¿Me entiende? Nadie, como he dicho en otras grabaciones, tiene un frasco con la sangre de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Y ahora, en vez de tener la sangre como algo físico, tenemos el nombre como algo físico real de poder, que abre camino, que hace señales y que hace maravillas. Fíjate lo siguiente. Ahora se encuentra parado aquí frente al Mar Rojo. Ahora llevan el arca del pacto. Todos estos muchachos tenían un conocimiento muy distinto a sus padres. ¿Sabes por qué? Porque esos niños, cuando salían de la carpa, de su campamento, gateando y le miraban hacia arriba, veían la columna de luz. ¿Estás entendiendo? Cuando salían de noche, veían la columna de fuego. Cuando empezaron a crecer, sus padres decían, esa es la presencia de Dios que nos está guiando. Ellos mismos veían cuando les salvaban las carpas donde vivían y seguían la columna de fuego. Cuando empezaron a tener entendimiento, podían ver la nube y el fuego y decían, allí está Dios. Y veían y escuchaban muchas veces cuando Dios le hablaba a Moisés desde la nube y desde el fuego. ¿Me están entendiendo? Y podían ver las señales sobrenaturales y su mente tenía otro conocimiento muy distinto. Ellos no se criaron con los dioses de Egipto, no se criaron con los dogmas y con las tradiciones, se criaron con los fundamentos que Dios estableció. ¿Estamos entendiendo? Completamente distinto. Cuando tu mente y tus sentidos se vuelven en dogmas y tradiciones de los hombres, como no manejes, no toques, no gustes, no te pongas esto, que la pintura, que el pelo, que la raja, que la falda, que esto, que el vino. Usted está mal para. Tu mente, en cuanto a los designios y revelaciones de Dios, nunca podrás entrar porque tú sigues vagando en el desierto. ¿Me está comprendiendo? Ahora se pararon y estaban todos allí y fueron ordenados cada tribu, cada clan ordenadamente. Y Dios no tuvo que hacer mucho con Josué. Josué golpeó las aguas. Estas aguas se abrieron. Estaba comprendiendo. Y Dios dio una orden. Dijo que tomara 12 hombres de los sacerdotes para portar el arca del pacto, como ya era una costumbre de la ley. No podía ser cualquier hombre. Tenían que ser 12 sacerdotes levitas del orden de los primogénitos, anunciando como sombra a aquellos 12 que el Señor iba a escoger para establecer el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No hizo de los profetas y de los apóstoles, porque este era el fundamento propio para un real sacerdocio, un sacerdocio no constituido según la ley,
para mostrar el pecado como pecado, sino un sacerdocio constituido para mostrar y revelar la salvación que Dios había provisto. Completamente distinto. Aquel era para revelar el pecado según la ley, y esta para mostrar el destino que nos esperaba si obedecíamos y cumplíamos sus pactos, sus promesas, y heredábamos la promesa de Dios. Para aquellos fue una promesa entrar en la tierra prometida. Para nosotros es entrar a la vida eterna, al cabot de Dios, a su gloria, al audio de Dios. Los paró y los pasó allí. Ahora Dios le dice a Josué, pon distancia. Dice, haz que los sacerdotes que portan el arca del pacto se paren en medio del Jordán. ¿Ves? Fíjate esto. Estos hombres se pararon en seco. Y le dijo, y haz que el pueblo pase. Y hay una distancia de 2000 codos entre el arca del pacto y el pueblo. Fíjate, si Josué se pela aquí, y dice, no me dio tantas leyes y tantas cosas raras, y dice, hombre, muchachos, pasen ahí cerquita, no toquen el arca. ¿Qué viene a pasar con el pueblo? Yo te pongo un ejemplo. Si Josué dice, no importa, pasen ahí cerquita, que Dios es bueno. Dios va a entender que este hermanito es cojo. Dios los mata. Oye, ¿cómo que los mata? Bueno, vamos a la Biblia. En el capítulo 19 de Éxodo, cuando llegan al Sinaí, Dios le dijo a Moisés 2 veces, mira, Moisés, dile al pueblo que no toquen el monte, que no se acerquen mucho, que queden ahí a cierta distancia de la palabra agorazo de agorizo, que es límite. Porque el que toque el monte, sea hombre o sea animal, morirá. ¿Me está comprendiendo? La gente piensa que Dios es idiota o que Dios es muy bueno. Es tan bueno que te va a pasar por alto tus transgresiones, tu desobediencia, tus infidelidades, tus criterios que no concuerdan con los de él. Y tú dices, es que el bautismo no importa. Entonces, ¿para qué Dios lo dio un bautismo? Te pregunto, ¿para qué lo dio si no tiene ningún efecto? Esto es lo que te quiero hablar. Del efecto que produce el bautismo. Porque si el bautismo no tiene sentido para Dios, ¿para qué nos lo da a nosotros? Y yo quiero que tú te des cuenta de todas las cosas que pasaron en el agua y todos los problemas que trajeron en el agua. ¿Sabes cuándo el pueblo se quejó? Cuando no había agua. Y sabes una cosa, dice Dios que los iba a matar porque le tentaron. La semana pasada hablamos de lo que era tentación y el deseo. Dios tenía la tentación y el deseo de matarlos. ¿Por qué? Por el problema de la sangre. ¿Estás entendiendo? Y cuando tú entras en una guerra con Dios por las aguas y tú quieres cambiar la orden que él dio sobre las aguas y las cosas que hizo a través de las aguas, estás tentando a Dios. Y te va a pasar como Masada. Así que párate duro. Porque él dijo que no nazca del agua y del espíritu, no entrará. Oye, pastor, que tú estás arrogante. Yo no soy arrogante. Tú estás repitiendo las cosas para que tú entiendas y salgas del engaño diabólico, ese trinitario que está metido en la cabeza, con un falso bautismo y con un falso concepto que Dios estableció. Fíjate esto. Ahora estás otra vez que se vuelven a abrir las aguas. Unas para salir de Egipto y otras para entrar a la tierra prometida. Tú quieres entrar a la salvación. Tú quieres estar en el milenio. Tú quieres estar en la tierra renovada y después de 1000 años poder subir y venir a cualquier cielo de Dios, a cualquier galaxia, a cualquier universo, como lo hacen los ángeles, Gabriel, Miguel y los que son enviados. ¿Qué pasa por las aguas? Es más, delante del trono de Dios hay un río limpio de agua como cristal. ¿Me estás entendiendo? La vida del planeta subsiste a través de la sangre. Tu cuerpo está constituido por un 70% de agua. Y tu alma, ¿tú crees que no? Lo pongo porque lo pienso. Ahora Dios le coloca aquí, le coloca otras leyes. Pero quiero que usted entienda qué es lo que viene. Ahora ellos llevan el testimonio de Dios, el arca del pacto, que era el lugar donde Dios se hacía visible en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y se manifestaba en medio de los 2 querubines de oro. Cuando el sumo sacerdote entraba, en este caso Aarón, y entraba al lugar santísimo el día 10 de Rey, el día de expiación, después de haber rociado el velo con la sangre
del pacto, haber rociado las bases del arca del pacto, haber rociado el altar del incienso, haber rociado el caporec, y luego de abrir el capot, es decir, la urna donde estaba el testimonio, la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley, y las rociaba. Y después cuando tomaba el incensario, ya santificado por la sangre, y empezaba a mover con las 4 especies, y se llenaba aquel lugar del humo del incienso, aparecía Dios visible, la columna de nube que estaba extendida y atravesaba, escucha bien, el velo de pieles de mamposta o pieles de tejones. La presencia de Dios de la nube se transformaba en el mismo Dios eterno, físico y corporal, visible. No una teofanía como te están diciendo de una forma abstracta, no, Señor, visible, tangible. Y Dios aparecía visiblemente a Aarón. ¿Ve? Y mira, Éxodo 29 en adelante, las leyes de los sacerdotes. Fíjate esto. Ahora el arca del pacto está en el medio, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Eh? Escucha bien. ¿Dónde estaba? En medio del Jordán. Y el pueblo pasó. Ahí no venía ni Aarón, ni el faraón, ni su ejército. Ahí ya no habían enemigos. ¿Me estás entendiendo? Ahí, los únicos enemigos que llegan hasta ahí, a ver si lo cruzan, lo voy a explicar en el tiempo actual, eres tú mismo. Tu mente, tus criterios, tus conceptos, tus puntos de vista, tus transgresiones, tu infidelidad, tu deslealtad. ¿Cómo decir? Porque yo voy a pasar tan lejos. Por aquí es más cómodo. ¿Me estás entendiendo? Te está diciendo que guardas una distancia, pero tú no la quieres guardar porque a ti te parece que eso no concuerda. Y desde un punto de vista humano, chicos, si yo me pego más acá, más cómodo. Acerca del arca, veo mejor el arca, veo mejor todo. Eso es lo que la gente piensa. Pero es mejor que tú hagas conforme al modelo que Dios ordenó, como le dijo a Moisés. Haz conforme al modelo que se te ha mostrado. Ahora fíjate esto. Aquí viene lo bueno. Cuando llegan allí al Jordán, el Señor designa 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, que tomaran 12 piedras donde estaban los pies de los sacerdotes que portaban el arca del pacto. Y van estos hombres, Josué le habla, y estos hombres van y toman 12 piedras, pero con esa piedra iban a hacer un altar en medio del Jordán donde estaba el arca del pacto. ¿Y lo recuerdan? ¿Qué hay, Josué? El cruce del Jordán. Vamos a ver por aquí. Capítulo 3 en adelante. Hicieron un altar con 12 piedras, anunciando. Le pregunto yo, ¿para qué es un altar? Dos sentidos de un altar. El primero, ¿para qué es un altar? En primer lugar, el primer designio de un altar es para ofrecer sacrificio. Y el segundo, ¿para qué es un altar? Para adorar. ¿Eh? Primero y segundo. El tercero. El tercero. ¿Ah? No, porque eso es el sacrificio. El tercero es el efecto que produce el altar, que es preservación de vida. ¿Quiere verlo? Cuando llevan a la visión del quinto sello, en el capítulo 6, verso 9 al 10 de Apocalipsis, dice, vi las almas que estaban debajo del altar. Y de eso es que se trata este tema. ¿Estás entendiendo? ¿Dónde estaba el altar? Luego le dice el mismo Josué al pueblo por orden de Dios que tomara otras 12 piedras del mismo lugar de los pies
de los 12 levitas que llevaban el arca del pacto. Es decir, que las primeras piedras se tomaron ¿de dónde? Si tiene 2 pies. La primera, del lado derecho. ¿Por qué? Porque de ese lado es que se unge el sacerdote. Lo vamos a ver cuando estemos ahorita en la ley. No nos va a dar tiempo, no sé qué hora es. ¿Ah? No nos va a dar tiempo de entrar en las leyes sacerdotales de la purificación. No quiero que entiendan esto bien. Las primeras 12 piedras tomaban del pie derecho. Hermano, no lo dice la Biblia, pero mira tú el mandamiento. Si eran levitas y estaban ungidos para el servicio, ¿qué pies tenían ungidos con sangre? ¿Y qué mano y qué oreja? Te pregunto yo. El derecho. Era la manera de que el sacerdote podía tocar el velo. ¿Me entiendes? Llevaba la copa aquí y aquí el velo para moverlo, para no permitir que el velo estorbara la mano y pudiera derramar la copa. ¿Entiendes? Porque si se derramaba la copa, Dios lo mataba. Ok. Ahora iban a tomar estas 12 piedras y con esa piedra iban a hacer un altar a las orillas del Jordán. ¿Cuántos altares hicieron? 2. ¿Cuál es el significado del altar? Primero, sacrificio. Segundo, adorar. Y el tercero, preservación de vida. ¿Están entendiendo? De paso, le preguntaron a Josué y el Señor le dio la respuesta para qué eran esas piedras. Y le dijo que eran para hacer memoria. ¿De qué iban a hacer memoria? Vamos a leer un poquitico aquí en el libro de Josué. Usted sabe que Israel pasó más de 1200 años sin hacer la fiesta de los tabernáculos. Disculpe que hoy no podemos avanzar mucho porque hoy va a haber una actividad acá, pero vamos a seguir la próxima semana. Dice, capítulo 4 del libro de Josué. Dice, cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué y le dijo, tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dale esta orden. Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto los pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres. Voy a devolver a las piedras del alto. Ajá. Ok, dice. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué, pasad ante el arca del Señor, disculpe, ante el arca de Jesús, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, ¿qué significan estas piedras? Le responderá, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jesús. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel hicieron tal como Josué les mandó. Escuche bien, para que usted entienda. ¿Para qué eran las piedras? El altar que se iba a hacer. ¿Y qué iban a servir de qué? De memorial. Memorial por toda vuestra generación. ¿Me entiende? No hay manera, escuche bien, de que usted pueda comenzar a adorar, a sacrificar, escuche bien, y a preservar su vida para Dios si usted no va a la cena y hace memoria. Porque Dios levantó un altar, está colocando uno afuera. ¿Me entienden? Para que no se olviden del que está
adentro. Para que no se olviden de que ellos cruzaron el Jordán y que por las aguas entraron en el desierto y por las aguas salieron del desierto y entraron a la tierra prometida. Y si usted no pasa las aguas, usted no puede entrar, porque las aguas son la puerta. Te pregunto, cuando se abrió el Jordán, ¿cómo quedaron las aguas? Se abrieron y se detuvieron como dos murallas. Próxima clase que vamos a entrar la semana que viene, para cerrar esta parte, voy a explicar lo que pasa con las aguas y lo que pasa con el tiempo. Te pregunto, ¿el tiempo se detiene? No se detiene. Así como se detuvieron las aguas, se detuvo el tiempo. Y cuando un creyente va a las aguas, escuche bien, el tiempo mortal abre su puerta y queda detenido para que usted salga. Usted dirá, hermano, que es imposible. No te tuvo Josué el sol y la luz. No lo hizo el mismo el profeta Isaías con el reloj de Acab en tiempo del rey Ezequías, que el sol retrocedió 10 grados. Escuche bien, el tiempo, al igual que las aguas, se detienen y retroceden. Te dejo eso hasta el día de hoy, para que luego tú entiendas qué es lo que pasa en el mundo. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Seguimos la próxima semana y estamos por esta vía. Espero que usted vea los que van a ver este mensaje por YouTube. Recuerden, y por Facebook, esta es la primera parte. No es la enseñanza total. Todavía no hemos llegado a la doctrina del bautismo, capítulo 6 del libro de los Hebreos y al mandamiento del Señor. Dios le bendiga y le guarde en el nombre.